Buenos días, chicos. Vamos a iniciar la clase de lenguaje y comunicación 2. El día de hoy estamos dando inicio al cuarto módulo, el último que vamos a ver, y que vamos a desarrollar el tema del ensayo. Vamos a iniciar con la actividad diagnóstica. Voy a dictarles 5 preguntas que ustedes van a contestar con lo que ustedes sepan, con lo que consideren. No es necesario que busquen información ni en libros ni en internet, porque perdería el carácter de diagnóstico. No estaría dándonos los resultados fiables para saber cuánto saben acerca del tema correspondiente, ¿de acuerdo? Así es que por favor anoten, actividad diagnóstica, son solamente 5 preguntas. Número 1, ¿qué es un ensayo? ¿Qué es un ensayo? Número 2, ¿cuáles son sus características? Número 3, Maestra, ¿me lo puedes dictar, por favor? Otra vez, la desde el 1, inicio. sí, la 1. ¿Qué las digo? La 1, ¿qué es un ensayo? La 2, ¿cuáles son sus características? 3, ¿qué entiendes por ensayo científico? 4, ¿Por ensayo científico, maestra? ¿sí? La 3, ¿qué entiendes por ensayo científico? 4, ¿qué es un ensayo de divulgación? Y la última, ¿Ensayo de qué, profe? la 4, ¿qué es un ensayo de divulgación? Y la última, ¿qué es un ensayo literario? ¿Qué es un ensayo literario? Punto. Bien, chicos, 10 minutos están bien para que puedan contestar estas preguntas. ¿Les parece? Sí. En 10 minutos, de todas maneras, aunque ahorita voy a apagar un poquito mi video, aquí estoy para cualquier duda que tengan, ¿de acuerdo? Y mientras ustedes pónganme su chat, su presente, para que les pase asistencia.
Maestra, ¿cuál era el tema de la carátula? Ensayo, Gracias. de nada.
No terminé, maestra. Muy bien, ¿todos ya terminaron? Igual, profe, yo también. Sí, maestra, yo también. Muy bien. Ya, maestra. Pues vamos a ver entonces las respuestas que ustedes están dando. Recuerden que es diagnóstico, que si hay errores no hay ningún problema, porque esto es simplemente para saber hasta dónde vamos a tener que profundizar. Por el contrario, sería más problemático que hubieran buscado las respuestas en internet o en el libro, porque diría, estos chicos se lo saben todo, entonces ¿para qué doy tan profundamente el tema? Y sería contraproducente. Vamos a ver. Para ustedes, ¿qué es un ensayo? Bueno, consiste en una defensa de un punto de vista personal y subjetivo sobre un tema. Muy bien, es la presentación de un tema totalmente libre, dependiendo qué es lo que se quiera abordar. Pueden ser temas científicos, temas literarios, temas históricos, totalmente libre. Es el más noble de los escritos porque nos da entera libertad en todo aspecto. ¿Cuáles creen que sean las características que tiene? Ya acabo de mencionar algunas. ¿Cuáles son? Que es serio, específico y da fundamentos. Serio, específico, da fundamentos, es libre, temática libre, es lenguaje no siempre serio, dependiendo qué temas son los que se esté abordando, si es científico, si es de divulgación, si estamos acerca de algo filosófico, pero vamos a ver un ejemplos de carácter literario, que su lenguaje es coloquial, bromista, no necesariamente serio, por eso tiene que ver más bien con la temática que aborde, pero sí. Después, ¿qué entienden por ensayo científico? Que trata sobre un tema de la ciencia y la postura científica. Muy bien, trata sobre temas científicos y ese sí tiene que ser muy serio, tiene que ser objetivo, con lenguaje unívoco, utilizando el lenguaje metalingüístico para los fines que requiere. Muy bien. El ensayo de divulgación. Es el que se hace público. Muy bien, es el que se hace público, el que no importando de qué tema se aborde, se vuelve más accesible, se utiliza un lenguaje accesible para que llegue a más gente, por eso es de divulgación. Y por último, el ensayo literario. Abarca diversas disciplinas como la moral, la científica y la filosófica. Y en el tema literario, pues tiene que ver con la literatura. Uno de los más grandes exponentes que tenemos, o el principal, es Octavio Paz, que fue o ya ha sido hasta el momento nuestro único premio Nobel en literatura, y que se le fue dado no solamente por la poesía, sino sobre todo por los ensayos que escribió. Escribió muchos ensayos y vamos a ver alguno de ellos para que podamos comparar la diferencia entonces que existe entre un ensayo científico, uno de divulgación, un ensayo filosófico y todas las posibles variedades que pudiera haber. Pues ya que tienen sus respuestas, vamos a dar la definición de qué es un ensayo. Por favor, ponen como título ensayo. ¿Listos? Anoten, por favor. Es un escrito en prosa, coma. Es un escrito en prosa, coma. De extensión variable, de extensión variable, en donde se exponen ideas y puntos de vista, en donde se exponen ideas y puntos de vista sobre un tema de interés
¿Cómo, maestra? Sobre un tema de interés que puede ser de carácter filosófico, coma, científico, coma, histórico, coma, literario, coma, etcétera. Literario, coma, etcétera. Punto y aparte. En la actualidad, no hay una forma específica de escribir ensayos. No hay una forma específica de escribir ensayos. Coma. Esto depende del objetivo que se busque. Y del ¿Esto tema, depende de qué, maestra? del objetivo que se busque y del tema que se va a desarrollar. Y del tema que se va a desarrollar. Punto y seguido. La extensión es variable y no hay un límite mínimo o máximo. Y no hay un límite mínimo o máximo. Punto y aparte. En su estructura, el ensayo está compuesto por 3 partes. Dos puntos y aparte. Número 1, introducción. Número 1, introducción. Es donde se exponen, introducción, es donde se exponen las ideas para presentar el tema. Coma, se establece la tesis o la hipótesis y se encuentra en los primeros párrafos del escrito. Y se encuentra en los primeros párrafos del escrito. ¿Se establecen cómo, maestra? Se establece la tesis o la hipótesis y se encuentra en los primeros párrafos del escrito. Punto y aparte. Número 2, desarrollo o cuerpo. Desarrollo o cuerpo. Es la parte más amplia. Claro, maestra, es que no la oí. Desarrollo o cuerpo. Es la parte más amplia
en donde se aportan las ideas, es la parte más amplia, en donde se aportan las ideas, coma, opiniones, coma, críticas y juicios de valor, críticas y juicios de valor, sobre el tema abordado, sobre el tema abordado. Punto y aparte. Número 3, conclusión. Número 3, conclusión. Es el resumen de los puntos desarrollados. Es el resumen de los puntos desarrollados a lo largo del ensayo. De los puntos desarrollados a lo largo del ensayo. Punto y coma. Se expresan los resultados finales. Se expresan los resultados finales. Que respaldan una postura ideológica, que respaldan una postura ideológica. Coma, y de haber presentado un problema, se propone alguna solución viable. Y de haber presentado un problema, se propone alguna solución viable. Punto y seguido. ¿Se pretende qué, profe? Se presenta una solución viable. Punto y seguido. Se encuentra en los últimos párrafos del texto. Se encuentra en los últimos párrafos del texto. Permítame tantito, profe. Ahorita regreso en un minuto. Claro, en los últimos párrafos del texto. Punto. Muy bien, aquí vemos la estructura. La estructura de un ensayo es muy sencilla. Va a tener solamente 3 partes. La introducción, donde de manera general se va a exponer el tema que se va a abordar, el desarrollo, bueno, y la introducción se encuentra dependiendo de las extensiones del texto. Si es un texto breve, solamente un párrafo. Si es un texto amplio, puede ser un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, generalmente no va más allá de ello. Después sigue el cuerpo o desarrollo del ensayo, donde se encuentra la parte más nutrida en cuanto a la información, donde se presentan puntos de vista, donde se hacen propuestas, se plantea una problemática, es todo el desarrollo y es lo que ocupa la mayor parte del texto, para que al final lleguemos a la conclusión, donde se dan como el resumen de lo que se ha abordado, si se presentó alguna hipótesis, algún problema, se le trata de dar alguna solución, y eso se encuentra igualmente en los últimos, pueden ser más de uno, o el último o penúltimo y último de los párrafos donde los podemos encontrar. Eso es en cuanto a esa estructura. Ya les había dicho que las características que tiene es que se puede abordar cualquier tema. Nos da absoluta libertad en temática, libertad en el lenguaje, libertad en la extensión. Por eso les decía al inicio que es un escrito muy noble, porque depende qué tanto lo queramos desarrollar, hacer extenso se puede, pero hay ensayos que pueden ser de una sola cuartilla. Por lo tanto,
nos da esa libertad. Lo único que se pide es que sea original, que sean ideas propias, porque si no, está considerado como plagio. Si nosotros tomamos exactamente la información de otra fuente y así la anotamos, así la pegamos, pues no va a tener ningún mérito porque eso es una copia, es un plagio. Tenemos que generar nuestras propias ideas aun cuando esté basada en información que hayamos consultado. Por favor, como último aspecto, pongan características del ensayo y las anotan en forma de lista. Características del ensayo y las anotan en forma de lista, por favor. Uno, presentación del tema. Número 1, presentación del tema. Número 2, exposición libre de las ideas del autor. Exposición libre de las ideas del autor. Siguiente, postura del emisor ante el tema. Postura del emisor ante el tema. Entre paréntesis, a favor o en contra. ¿Cómo ¿Postura de qué? Postura del emisor ante el tema. Entre paréntesis, a favor o en contra. ¿En contra? Si a favor o en contra. Siguiente, flexibilidad en la temática, coma, el lenguaje y la extensión. Flexibilidad en la temática, el lenguaje y la extensión. Y por último, el título, último punto, el título es lo último que se define. El título es lo último que se define, ya que debe ajustarse al contenido del trabajo, ya que debe ajustarse al contenido del trabajo. Punto final. Muy bien, así como vemos en estas características, nos da mucha libertad en todo sentido. Se busca un tema, el tema de interés de quien esté desarrollándolo. Por eso nos dice que es la exposición libre de las ideas del autor, porque si los demás están en desacuerdo, no es problema del autor. Él va a exponer sus ideas y puede ser un tema totalmente serio, filosófico, científico, o puede ser un tema descabellado que caería dentro del tema de la literatura. Si ustedes dicen los derechos de las arañas para tocar la guitarra en una banda de rock and roll, pues ustedes desarrollan todos los derechos de las arañas para que toquen guitarra en una banda de rock and roll, y eso estaría siendo un ensayo, caería en el lado de lo literario porque sería muy imaginativo, pero puede ser. Si ustedes hablan acerca del calentamiento global, si hablan acerca de filosofía, no importa qué tema estén desarrollando, seguiría siendo un ensayo, nada más que se clasificaría como ensayos a lo mejor científicos, ensayos de carácter filosófico, literario, histórico, dependiendo de la temática. Nos habla también que se puede estar a favor o en contra de un tema. No siempre es necesario que se hable a favor, podemos estar hablando en contra de un tema determinado y partir de ahí en el ensayo. Y la flexibilidad de cómo se va a ordenar la flexibilidad del tema, la flexibilidad del lenguaje y de la extensión, porque no podemos decir que un ensayo forzosamente debe cumplir con tanta extensión. Hay ensayos de una cuartilla, pero tenemos también de 80 cuartillas y siguen siendo ensayos.
Y por último, el título. No dice que el título tiene que ser lo último que se ponga, porque aunque ya tengamos el tema, sepamos de qué se va a hablar, el título tiene que ser lo más apegado al ensayo. Y solamente hasta que el ensayo ha quedado concluido, podemos tener ya el panorama general y a partir de ahí buscar el título más adecuado, el que corresponda a toda la información que se está planteando. Esas son las características. Para la siguiente sesión veremos, seguiremos con el ensayo viendo, pero ya de manera específica cada uno de ellos. Y les presentaré ejemplos de cómo pueden ustedes hacer ensayos, cómo son, cómo se pueden distinguir. ¿Alguna duda hasta este momento? Porque ya nos quedan muy poquitos minutos. No. ¿No? ¿Ninguna, chicos? No, maestra. Bueno, el día de hoy, chicos, estén pendientes en la tardecita, no sé, 3, 4 de la tarde. Voy a dejar unas preguntas nada más para que me las contesten. Va a ser un apartado ahí, va a ser una actividad de Classroom. La tienen que contestar todos. Es una actividad, es respecto al módulo 3, es como una guía. Sin embargo, para quienes ya enviaron su recibo o a más tardar el día de mañana lo envían, va a tener el valor de un punto extra. Así que tengo el recibo de algunos, pero todavía no de todos. Y para... Maestra, ¿sí? tiene que ser. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda o pregunta, nos vemos la próxima clase. Les deseo que tengan una excelente tarde, cuídense mucho y nos vemos hasta el viernes. Un fuerte abrazo para todos ustedes, muchachos. Hasta pronto. Bye. Gracias, profe. Bonito día. La queremos. Hasta luego, Ya. Los profesor. quiero mucho. Cuídense. Hasta Que se luego. mejore, maestra. Muchas gracias.